¿Te dijeron que Dios ya no habla? O tal vez te dijeron que como fue terminada la escritura y se cerró el canon de la Biblia, ya no es necesario escuchar a Dios, porque toda la revelación y el conocimiento acerca de Jesús y acerca del Padre está ahí dentro del libro. Así que no es necesario entonces revisar ni escuchar nada más de parte de Dios. O tal vez te dijeron que solo puedes escuchar a Dios a través de un profeta o a través de un pastor o tus líderes. Pero Jesús dijo que debíamos vivir comiendo las palabras que salían de la boca de nuestro Padre. Así que quiero invitarte porque toda esta semana vamos a entrar en Dimensiones de su voz. Ese es el nombre que le puse a esta serie que voy a estar compartiendo con ustedes. Cada día de esta semana, los 7 días, vamos a ir tomando distintos aspectos de la voz de Dios, de la palabra, de las escrituras. Vamos a ir revisando pasajes, revisando algunos puntos de la historia y también compartiendo algunas experiencias. Eres muy bienvenido. Por favor, dirígeme tus comentarios, tus preguntas por aquí o por Instagram. También puedes suscribirte al canal y quédate muy atento porque vamos a estar subiendo algunos documentos a lo largo de la semana para contribuir, a enriquecer nuestra conversación. Cuando el apóstol Juan ve a Jesús glorificado por primera vez en la isla de Patmos, en el relato que leemos en el primer capítulo de Apocalipsis, él va a decir: escuché una voz que sonaba como un sonido de trompeta, como un sonido de chofar, dirían algunas versiones más hebraicas, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Eso está extraño, ¿cierto? Juan dice, me di vuelta para ver un sonido, me di vuelta para ver una voz. Suena raro, ¿verdad? Juan se da vuelta y lo que ve es a uno semejante al Hijo del Hombre, ve a Jesús, ¿cierto? Y dice, me volví y vi a uno con una ropa que llegaba hasta los pies, con los pies resplandeciendo como el bronce en un horno, con unos ojos como llama de fuego, con un cabello blanco como la nieve. Él estaba viendo a Jesús. Él era la voz que él estaba viendo. Cuando Juan esté escribiendo las últimas páginas del Apocalipsis, va a ver a Jesús sobre el caballo blanco y va a decir, él tenía un nombre que le había sido dado y su nombre era la palabra de Dios. La palabra de Dios es el nombre de Jesús. Si algunos de ustedes estuvieron viendo los videos que estuvimos subiendo hace algunos días en Instagram, ya estarán familiarizados con esto, ¿sí? La palabra de Dios es Jesucristo. Eso no es algo exclusivo de Juan, es algo que vamos a encontrar en distintos lugares del Nuevo Testamento, expresado de distintas formas. Pero más aún, la idea de poder ver la voz, de que la voz se aparezca, que la voz se manifieste, que la voz sea una persona, no es algo que vamos a encontrar solo en el Nuevo Testamento, sino que está a lo largo de toda la experiencia de los profetas en el Antiguo Testamento, partiendo desde el libro de Génesis. Así que te quiero invitar a ir al capítulo 3 de Génesis si es que tienes tu Biblia o puedes revisarlo después, o si quieres solo puedes escucharme para revisar cómo la voz de Dios, la palabra de Dios se aparece como una persona por primera vez en el huerto del Edén, y luego vamos a ir revisando cómo esta manifestación, que no es otra cosa que una manifestación de Cristo, una teofanía, diría alguien, una aparición del Cristo eterno antes de su encarnación a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Así que vamos al libro de Génesis y vamos a leer un pasaje juntos. Bien, voy a leer dos versiones. Primero, nuestra clásica llamada Reina Valera, que dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él dijo, oí tu voz en medio del huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ok, entonces fíjense cómo dice el pasaje. am, la voz de Jehová Dios se paseaba en medio del huerto. Ahí tenemos una palabra que va a ser muy interesante a lo largo de nuestra conversación y es la palabra que está traducida en la escritura por voz. Es la palabra col, Q-O-L, col, bien sencillo. ¿Qué quiere decir col? Col quiere decir voz. Lo interesante aquí es que cuando revisas la gramática del pasaje, la gramática hebrea del pasaje dice algo bien interesante. Uno tiende a pensar de buenas a primeras que Dios estaba caminando en medio del huerto y luego Dios habló. Y sí es cierto, Dios estaba caminando en medio del huerto, pero tal cual Juan escribió, la palabra es Dios.
La voz de Dios también es Dios. La voz de Dios es Cristo. La voz de Dios estaba caminando en medio del huerto. Cuando revisas, como decía recién, la gramática hebrea del pasaje, dice con toda claridad que la voz de Dios era la que estaba paseándose en medio del huerto. Y Adán tiene el entendimiento y dice, escuchamos tu voz que estaba paseando por el huerto. Escuchamos tu voz caminando en el huerto. ¿Por qué estaba la voz de Dios caminando en el huerto y por qué no dice Dios estaba caminando? Porque era una manifestación de la palabra de Dios, que es Cristo mismo, antes de ser encarnado en María, miles de años antes. Cristo mismo, el mismo Cristo con el cual el Padre había hablado cuando creó al hombre y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese mismo Cristo manifiesto como la palabra de Dios estaba caminando en medio del huerto. Y lo que dice es muy bonito. Dice, estaba caminando la voz en medio del huerto en el espíritu del día. Dice algunas versiones el fresco del día, el aire del día, pero el original dice el ruaj del día, el espíritu del día. Vino la voz de Dios caminando en el espíritu del día a conversar con Adán y su esposa. Así que la voz de Dios desde el principio comenzó a manifestarse como una persona. Vamos a revisar otro pasaje. Deuteronomio 4, versículo 12, si lo quieres revisar allí donde estás o si lo quieres apuntar. Dice así, Moisés le está recordando al pueblo y le dice, Jehová os habló de medio del fuego y ustedes oyeron la voz de las palabras. Dice allí, ustedes oyeron la col del Dabar. Esa es otra palabra que vamos a revisar después, que es la más cercana al logos. Dabar es la palabra que está traducida en la escritura por palabra de Dios. Entonces, Moisés dice, ustedes escucharon a Dios hablándoles desde el fuego, escucharon la voz de la palabra. Es decir, le está diciendo Moisés, la palabra nos habló y ustedes escucharon la voz de la palabra. Una vez más aparece la palabra personificada, incluso separando la palabra de voz y diciendo, ustedes escucharon a la palabra hablar. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis 15, versículo 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo, no tengas miedo. Aquí el término es dabar, vino el dabar de Dios en visión a Abraham y le habló diciendo, no tengas miedo. Se hace muy claro que la palabra vino como si fuese una persona y la palabra le habló. El texto dice, la palabra le dijo a Abraham. Se hace demasiado claro esta manifestación de la palabra de Dios como una persona que está conversando con Abraham, que le está diciendo no tengan miedo y que luego le empieza a proponer el pacto que la palabra de Dios va a hacer con Abraham. Cristo está presentándose a Abraham en la forma de la palabra y la palabra de Dios está conversando con Abraham. Es tan claro que Abraham le contesta y le dice, mira, no me has dado prole y he aquí que mi heredero es uno nacido en mi casa. Y dice, y la palabra de Jehová le contestó, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas. Literalmente Abraham está hablando con la palabra de Dios de tú a tú. Le habla, la palabra de Dios le contesta. No es Dios el Padre, es Dios la palabra, es Cristo. Cristo está hablando con Abraham. Por eso después en Juan 5, hablando específicamente acerca de la palabra, Jesús le dice a los judíos, Abraham me vio y cuando me vio se llenó de alegría. ¿Cuándo vio Abraham a Cristo? Cuando habló con él, como la palabra viviente. Esta expresión, la palabra de Jehová, la palabra de Elohim, la palabra de Dios, vino a Abraham, vino a Ezequiel, vino a Jeremías y le dijo, es una expresión que no es aislada, aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento. Es decir, la gran mayoría de las veces que los profetas del Antiguo Testamento hablaban con Dios, estaban hablando con la palabra. La palabra venía, se les presentaba,
se les aparecía, así como la palabra se le apareció a Abraham, y la palabra les daba el mensaje. Esto lo tienen claro algunas personas como Pedro. Pedro escribe, por ejemplo, y él dice, el Espíritu de Cristo, y Pedro tiene muy claro que Cristo es la palabra de Dios. El Espíritu de Cristo estaba en todos los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pedro, es el que hablaba con los profetas y a través de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento estaban hablando con la palabra viviente, estaban hablando con la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos que la palabra de Dios es la escritura, vamos a malentender muchísimos pasajes, porque palabra de Dios es una frase que aparece en la Biblia cientos de veces, de distintas maneras. Por ejemplo, el Salmo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. No está hablando acerca de la Biblia. En la Biblia hay testimonio acerca de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es una persona, es la persona de Cristo. La palabra de Dios es el Hijo de Dios. La palabra de Dios, como Juan escribió, es Dios mismo, es Dios mismo. Como vamos a revisar a lo largo de esta semana, dice la Escritura con toda claridad, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que no es la Biblia la que creó los planetas, la que dio lugar a los océanos, la que creó los cielos y la tierra. No es la Biblia, sino Cristo la que creó todas las cosas. El que creó todas las cosas. Es la voz de Dios, la palabra que sale de su boca, la imagen del Dios viviente. Es la palabra de Dios. Esto es de suma importancia porque a lo largo del Nuevo Testamento está lleno de escrituras que dicen que la palabra de Dios more abundantemente en vosotros, siendo renacidos por medio de la palabra. Si en cada una de esas escrituras pensamos que nos está hablando de la Biblia, nos vamos a perder. De hecho, hay algunos hermanos que dicen, ¿cómo es eso de que hablan de que la gente tiene que escuchar a Dios? ¿De qué están hablando? Si mira, la escritura nos dice que tenemos que leer la palabra. La escritura no dice que tenemos que leer la palabra. Esa es una idea preconcebida que estamos metiendo allí. ¿No tenemos que leer la Biblia? Sí, eso sí dice la Biblia. Dice que leamos y que escudriñemos, que nos comamos la escritura. Pero la escritura se lee. En la palabra de Dios se habita. En la palabra de Dios se vive y la palabra de Dios vive en ti. Cuando está diciendo que la palabra de Dios abunde en vosotros con salmos, himnos y cantos del Espíritu, está diciendo que la voz de Dios abunde en cada uno de sus hijos. Está diciendo que la voz de Dios sea lo que te haga nacer de nuevo, que la voz de Dios sea lo que cambie tu naturaleza, que la voz de Dios se transforme en tu genética. Y en eso la escritura es una guía, es un mapa. La escritura te está dando testimonio de Cristo. Las palabras de Dios en la escritura cobran vida cuando el Espíritu de Cristo las vivifica dentro de ti y te comienzan a alimentar, a nutrir y a transformar en una nueva creación. Vamos a ir a Juan capítulo 5 y ahí nos vamos a quedar por hoy. Vamos a revisar algunas palabritas que Jesús dijo conversando con los judíos. Juan 5:37. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que me envió. ¿Por qué su palabra no habita en ustedes? Porque ustedes no creen en él, dice Jesús. Ustedes examinan la escritura, este pasaje muy famoso, ¿cierto? Porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Cuando Jesús está diciendo eso, Jesús está ironizando. Jesús no les está diciendo que tienen la vida eterna en las escrituras, les está diciendo, ustedes piensan que en las escrituras tienen la vida eterna, pero las escrituras están hablando acerca de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Y no quieren venir a mí porque la palabra de Dios no mora en ustedes, les dice Jesús. Vamos a ir a Juan 8:39, otra conversación de Jesús con los judíos. Dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios.
Esto no lo hizo Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amarías porque yo salí de Dios y vine de él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que él me envió. ¿Por qué ustedes no entienden lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Otra traducción dice, ¿por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Porque ustedes no pueden escuchar mi palabra. Es muy interesante. Jesús les dice, ustedes, como no son hijos de Dios, no pueden escuchar la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió y dijo, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Jesús dijo, voy a enviar al Espíritu de verdad y Él os va a guiar a toda verdad. Va a venir para que ustedes no sean huérfanos. Jesús les está diciendo, si ustedes fuesen hijos de Dios, estarían escuchando la voz de Dios que está saliendo de mí, pero como no son hijos de Dios, no están escuchando la voz. Escuchar la voz del Padre Celestial es parte de lo que nos viene a transformar en hijos de Dios. Tal cual escribió el apóstol Pedro que citábamos delante y decíamos, como él decía, que la palabra de Dios, la voz de Dios es la que nos hace nacer de nuevo. Jesús le está diciendo, ustedes no pueden entender lo que yo estoy hablando, no porque no hayan estudiado la Biblia. Probablemente después de Jesús no había nadie más en Israel que supiese más que esas personas acerca de la Biblia, pero no podían escuchar la voz de Dios, como Jesús dijo, porque la palabra viviente no estaba habitando en ellos. Vamos a seguir conversando acerca de todo esto mañana y pasado y toda la semana. Los dejo muy invitados, compártelo a algún amigo. Si te gustó mucho, te invito a suscribirte y muy atento porque, como dije al principio, vamos a estar subiendo algunos textos para enriquecer la conversación. Quedo súper abierto a sus preguntas, sus cuestionamientos o si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, también podemos conversar, pueden escribir siempre con respeto en los comentarios y podemos ir profundizando en las dimensiones de su voz. Nos vemos.